Estados Unidos en el Apocalipsis, la Vía Dolorosa y Gábata o Litóstrodos. Deseamos dar a todos nuestros oyentes una cordial bienvenida a la serie de conferencias Rescate, una producción de La Biblia Tiene Razón. Hoy presentaremos el 12º tema de esta serie. Esperamos que disfruten el programa y que estos temas sean de ayuda para el enriquecimiento espiritual de cada uno de los participantes. Primeramente, veremos un documental de la serie Jerusalén tras las huellas de Jesús, una serie inspiradora que va recorriendo los lugares donde estuvo Jesús, seguido del estudio de un tema de la serie El futuro revelado en el Apocalipsis. Antes de ver el documental, pediremos la dirección de Dios a través de una oración. Oh Señor, pedimos en este momento tu bendición, tu compañía y tu guía. Pedimos que ilumines nuestro corazón, que nos ayude a comprender tu santa palabra. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. La serie Jerusalén tras las huellas de Jesús está presentada por el evangelista Pablo Unger, juntamente con el pastor Antonino Di Franca, ambos expositores con amplia experiencia bíblica y evangelística a nivel internacional. Hoy visitaremos la Vía Dolorosa y Gábata o Litóstrodos. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. La Vía Dolorosa, donde caminaremos hoy, es la calle que en nuestros días y en una Jerusalén que ha cambiado con los siglos, conmemora de forma tradicional el camino que Jesús hizo por última vez rumbo al Calvario. Por siglos se han hecho peregrinaciones a la antigua ciudad de Jerusalén, y especialmente para visitar los lugares que recuerdan la pasión de nuestro Señor. Nos encontramos en la fortaleza de Antonia, que está ubicada al noreste de la ciudad vieja de Jerusalén y al norte del monte del Templo, y cerca de la Puerta del León, hoy se puede pasar por el Arco S. Homo y visitar varios lugares en Jerusalén, de los que constituyen la tradición del camino al Calvario. En el Arco S. Homo se cree es donde Pilato se dirigió al pueblo presentando a Jesús y a Barrabás, para que el pueblo tomase una decisión y donde el pueblo alborotado gritó que sea soltado Barrabás y que Cristo sea crucificado. Los griegos ortodoxos identifican un lugar muy cercano del Arco S. Homo, en la misma calle de la Vía Dolorosa, en donde hoy se encuentra la iglesia del Pretorio, como la prisión donde Cristo fue encarcelado, como también el lugar donde estuvo preso Barrabás, mientras esperaba la condena de Pilato. En este lugar se encuentran varios tipos de celda que fueron cavadas directamente en la roca. Algunos sugieren que el Litóstrodos está hoy ubicado debajo de un convento en la calle Vía Dolorosa, a algunos metros del actual nivel de la calle. Recordémonos que Jerusalén ha sido destruida en varias oportunidades y después reconstruida, por lo que las actuales calles de Jerusalén están a varios metros sobre el nivel que tenía la Jerusalén de los tiempos de Cristo. Sigamos las pisadas de Jesús al Calvario, donde podemos descargar todo lo incómodo y lo terrible de nuestra vida y poder recibir algo mejor aceptando a Jesús. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte. Recorrer el camino al Calvario quebranta nuestro corazón al pensar cuánto sufrimiento tuvo que cargar nuestro Señor Jesús por amor a nosotros. Gracias al Señor por su gran sacrificio en nuestro lugar para que obtengamos el perdón y la paz con Dios. A continuación, escucharemos una música especial y así prepararemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios.
comienzo que no tiene partida. Cuando no habían cielos, no había lunas ni estrellas, y el sol sospechaba brillar. La deidad ideó un plan, pues sabía que habría iniquidad. Y si el hombre pecaba, Dios el Hijo vendrá en su lugar a morir por la humanidad. Y como les iba diciendo, niños, Dios creó todo perfecto, pero bueno, alguien quiso dañar todo su plan. ¿Qué pasó? Y bueno, Sofía, ya vamos a ver lo que pasó con la existencia de los ángeles y el inicio de la historia de la humanidad. ¡Vamos todos, niños! Hizo Dios a los ángeles, hizo los serafines, también hizo al querubín protector, conforme a su imagen y a su semejanza, así lo diseña el gran yo soy. Todo era felicidad, solo había armonía y cantar. Las estrellas del alba, todos juntos adoraban a Dios. Hasta que se halló maldad en aquel querubín protector. Tenía odio y envidia en su corazón, anhelaba ser como Dios. Se rebeló y luchó, y a muchos ángeles engañó. Y tuvo que ser echado de la presencia de Dios. Oh, de la presencia de Dios. Oh, oh, de la presencia de Dios. Oh, desde edades eternas y principio de todo, en el comienzo que no tiene partida. Cuando no habían cielos, no había lunas ni estrellas, ni el sol sospechaba brillar. Desde edades eternas y principio de todo, el comienzo que no tiene partida. Cuando no habían cielos, no había lunas ni estrellas, y el sol sospechaba brillar. Desde edades eternas y principio de todo, el comienzo que no tiene partida. Cuando no habían cielos, no había lunas ni estrellas, el sol sospechaba brillar. Desde edades eternas, responsándole por la humanidad. La conferencia de hoy sobre el Apocalipsis lleva por título Estados Unidos en el Apocalipsis. Como cada noche, esta serie de conferencias está presentada por el evangelista Pablo Unger. Desde Georgia, Estados Unidos, con nosotros el evangelista Pablo Unger. Que la paz de Dios sea con cada uno de nuestros amigos presentes. Es una gran satisfacción poder compartir un tema más del fascinante libro del Apocalipsis y ver allí el futuro de nuestro mundo y la guía de Dios para sus hijos fieles. Hoy hablaremos de una potencia política que cumple y cumplirá un rol clave en la historia del mundo. Su papel en el desarrollo de la historia actual es categórico. Fue clave en las 2 guerras mundiales del siglo pasado. Sus decisiones afectan el desarrollo actual de la economía mundial y mantiene a grandes países en jaque, tanto en la economía como en la política. Estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos intervino en la caída de sistemas políticos y en el levantamiento y derrocamiento de dictaduras que se le oponen. Estados Unidos es una nación que tras la caída de la Unión Soviética está liderando el mundo y sus movimientos causan expectación en el mundo. Cuando el presidente de los Estados Unidos da sus discursos, todo el mundo observa qué es lo que va a hacer, pues sus movimientos traerán consecuencias mundiales. Estados Unidos se mueve de una forma muy independiente
especialmente el presidente Donald Trump, ha desafiado acuerdos internacionales de clima, de economía, y sigue adelante con sus cambios. ¿Hacia dónde está dirigiendo los Estados Unidos al mundo? Ciertos países como China y Rusia tratan de resistir y hacer competencia, pero ¿será que lograrán liderar al mundo en el futuro? ¿Tendrá la Biblia alguna profecía que nos permita conocer el desarrollo de la política de Estados Unidos? ¿Qué previsiones debemos tomar ante los acontecimientos que nos sobrevendrán? En Apocalipsis capítulo 13 hemos visto una bestia que representaba a un poder político religioso, pero las Escrituras registran a una segunda bestia. Leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 12, «Después vi a otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella». Como hemos visto en el tema anterior, una bestia representa un poder político o espiritual. Por lo tanto, intentemos encontrar en la historia una nación que haya surgido paralelamente al decaimiento de la primera bestia. En el tema anterior, vimos que la primera bestia representa al poder político religioso del sistema establecido por el papado y que recibió una herida de muerte cerca del año 1798, cuando el general Berthier llevó preso al Papa por orden de Napoleón. Vimos a su vez que el agua representa naciones o muchedumbres. Sin embargo, esta nación surge de la tierra, es decir, de un lugar que está deshabitado. No se levanta en medio de otras naciones, sino que surge por sí misma, surge de la tierra. No hay símbolo en la Biblia más pacífico que el Cordero, a tal punto que Cristo es el Cordero de Dios. Sin embargo, esta bestia no es un cordero, pero se parece a un cordero. Es decir, tiene una fachada pacifista. Además tiene 2 cuernos. Los cuernos son los símbolos de su poder. Es lo que le da la fortaleza. Sin embargo, habla como dragón. Usa los métodos de Satanás, el dragón, no los métodos de Cristo, el Cordero. Y precisamente ejerce la misma opresión que utilizó la primera bestia o el papado en la Edad Media cuando persiguió a millones de cristianos. Quiere decir que el estilo de gobierno es similar. ¿Qué nación se encuadra en esta profecía sino los Estados Unidos? Logra su independencia en 1776 cerca de la caída de la primera bestia o del papado en 1798. Surge en América una región donde no existían naciones conocidas, sino un lugar que fue conocido como el Nuevo Mundo. Es la nación pacifista por excelencia y su constitución se ha basado en 2 principios fundamentales, libertad civil y libertad religiosa, que la hicieron una nación única y le dieron el poder que ostenta, representado en los 2 cuernos del que parecía ser un cordero. Llegado el momento, usará los métodos del dragón, que podemos agregar a las conspiraciones manejadas por la CIA, los gobiernos derrocados en Latinoamérica, los guerrilleros financiados con narcodólares o los guerrilleros afganos financiados para luchar en Afganistán, la guerra de Irak, derrocamientos de gobiernos al norte de África, etc. Desde el 11 de septiembre de 2001, América ha cambiado de rumbo. Se ha perdido la privacidad en muchos ámbitos, especialmente en la comunicación, tal como han informado aquellos que trabajaban en la CIA y se han revelado, enviando millones de datos a sitios como Wikileaks. Hoy la comunicación es controlada por el gobierno. ¿Hasta dónde llegará este control? Si miramos a la historia, veremos que la presión es el método utilizado por Estados Unidos para imponer su voluntad en el mundo. La profecía de Apocalipsis muestra el surgimiento de esta poderosa nación, pero también en los abusos en que caerá. Dios tiene el mundo en sus manos y ayudará a su pueblo en la crisis que se avecinan, las leyes que se dictan para combatir el terrorismo y que restringen las libertades individuales harán de Norteamérica un dragón. Sin embargo, Dios cuidará de sus hijos porque hay promesas de ayuda para sus hijos fieles.
¿Cuáles son los movimientos futuros de los Estados Unidos según la profecía bíblica? En Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 12 y 14, se nos dice: y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Es evidente que el papel que jugará Estados Unidos en imponer la supremacía del papado y sus doctrinas a nivel mundial. Si analizamos un poco la historia del mundo, vemos que fue la unión de Estados Unidos con el Vaticano la que proporcionó la caída del comunismo en el siglo pasado. Fíjese también la mediación papal en casi todos los conflictos de la tierra y cómo en las zonas de conflictos siempre hay una intromisión de algún delegado papal o del Papa mismo. Esto se vio momentos previos al choque de Estados Unidos y Afganistán en el pasado, donde el Papa viajó a las zonas días antes del mismo conflicto. Recordemos la guerra del Atlántico Sur entre Chile y Argentina. Fue el Papa quien intercedió y puso fin al conflicto. Hace poco se vio al Papa en persona hablando ante las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Esto fue un acto inédito e inimaginable en el pasado de la historia de los Estados Unidos, considerando un país sin rey y sin papa. Hoy los lazos se acercan cada día más entre el papado y el gobierno de los Estados Unidos. En diferentes áreas del gobierno, aunque es un país con mayoría protestante, el catolicismo ha obtenido una fuerte representación y en ciertos sectores aún su mayoría. ¿Cómo ejercerá ese papel o cómo hará que el mundo adore al papado? En Apocalipsis capítulo 13, el versículo 14 y 15 dice: mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase y hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Otro elemento a tener en cuenta es que impondrá la creación de una imagen de la bestia. Una imagen es una copia, no el original. Entonces, lo que propiciará el surgimiento de una corriente religiosa similar pero diferente, con el propósito de llevar a cabo el objetivo del papado, y es que todo el mundo esté sometido a su dominio espiritual. ¿Quiénes son sino aquellos protestantes que se están uniendo con la Iglesia Católica? ¿Cómo se logrará eso? Cada año que pasa, se han estrechado más los lazos ecuménicos entre el protestantismo y el catolicismo. Una de las cosas que tienen en común el catolicismo con el protestantismo es el día domingo, como día de reposo, cuando en realidad nada de eso se encuentra en las Escrituras, nada de eso es bíblico. Actualmente, en Italia existe un movimiento político que está tratando de legislar los antiguos ideales del papado, el establecimiento del domingo como el día para la familia y un día de adoración. Por otro lado, el gobierno de Donald Trump está tratando de frenar la fuerte influencia musulmana en Estados Unidos y lo hace estableciendo leyes que limitan la entrada a ciudadanos de países musulmanes. Donald Trump ha firmado un edicto presidencial permitiendo a las iglesias protestantes mezclarse con la política, pudiendo ser estas ayudadas con donaciones, algo que no era permitido por la ley en el pasado. En Estados Unidos sigue la amenaza terrorista como un argumento del gobierno para establecer leyes más rigurosas de control. Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos está trabajando intensamente en sus bases comerciales. Lo ha hecho con China y con sus países vecinos México y Canadá. ¿Hasta dónde llegarán estas regulaciones?
En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 dice: y hace que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha y en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Será una señal visible? Así como el sello de Dios es un día, el sábado, en contraposición el sello de la bestia es un día opuesto al mismo. En Ezequiel el capítulo 20, el versículo 12 y 20, leemos: y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Y sigue diciendo: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Estados Unidos implementará leyes que establecerán el día domingo como señal de autoridad humana, como el día de descanso, pero opuesto a la señal que Dios ha establecido, tal como lo hemos leído. No será el sábado como lo dice la Biblia, sino que será el día domingo, el primer día de la semana. No hay evidencias bíblicas que el sábado haya sido cambiado, que haya sido cambiado por Dios o Jesús o los discípulos. Únicamente el papado, en su atrevimiento, pretendió cambiar la ley de Dios. La observancia del domingo será impuesta universalmente. Y la pregunta es: ¿y cómo se colocará la señal en la mano y en la frente? Hace algunos años estuve en Tailandia y allí visité un grupo de creyentes que estaban convencidos de que llegará el momento en que Estados Unidos de América va a controlar a cada persona a través de un chip que será colocado, según ellos, en la mano derecha y en la frente de las personas. Estados Unidos ha crecido en su control electrónico de las personas. Hoy ya no se utilizan más formularios de papel al entrar en los Estados Unidos, en los aeropuertos. Todo es digital. Pero quiero decirles que no será un chip lo que se colocará en las manos o en la frente de las personas. Cuando los hombres honren en sus actividades manuales o físicas la regulación de la ley dominical, estarán recibiendo la marca en la mano. Y cuando en sus ideas o sus opiniones o trabajo intelectual se honre este día de descanso de origen pagano, pues tiene su origen en el culto al sol, allí estarán recibiendo la marca en la frente. Sin embargo, Dios tiene un pueblo que guarda sus mandamientos y en medio de las tormentas de la intolerancia religiosa permanece fiel porque la palabra de Dios lo fortalece. La bestia que menciona Apocalipsis 13, que era semejante a un cordero, la podemos también asociar con el búfalo, el animal característico de los Estados Unidos. Cuando el búfalo es pequeño, se parece a un cordero, pero cuando es grande, brama como un dragón. Hace unos años estaba visitando Yellowstone, un parque nacional de los Estados Unidos, y vimos cómo de repente unos búfalos se enojaron y con toda su fuerza corrían y arremetían contra los árboles en su señal de furia. El búfalo parece un animal muy pacífico, pero puede llegar a ser muy peligroso. Estas reacciones son representaciones de lo que será capaz Estados Unidos. Hoy día vemos que cuando Estados Unidos está disgustado con algún gobierno o país, las presiones son en mayor o menor medida económicas. Su forma de actuar con diferentes naciones que son consideradas no amistosas nos dan un preludio de cómo actuará en el futuro Estados Unidos cuando imponga las leyes más rigurosas. La solución a los problemas de seguridad redundará en limitar la libertad, la cual se verá restringida paulatinamente hasta que los derechos humanos sean completamente dejados a un lado, cosa que antes parecía improbable, pero que hoy es muy común. Primero, alineará a las naciones, después a las organizaciones, empresas o instituciones. Por último,
el individuo dejará de serlo para estar metido en las redes de opresión o sistema mundial de control, logrando de esta manera la posibilidad de manejar las conciencias de las personas. Quien no se someta a honrar el domingo será sancionado terriblemente. Sus derechos civiles serán restringidos hasta que el decreto será la muerte de algunos. Y muchos dirán, es por el bien de la seguridad y la paz mundial. Qué terrible situación será aquella entonces. Lamentablemente es así. Y es por eso que debemos estar preparados y afirmados en la roca que es Cristo, para que no seamos partícipes de los horrores que realizarán los que se sometan a honrar el domingo. En el libro de Mateo, el capítulo 13, el versículo 37 y 38 nos dice, respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Se reconocerá el trigo y la cizaña. Esta situación dará a conocer quiénes son los verdaderos fieles hijos de Dios y quiénes están en su contra. También son aquellos que no bajarán el estandarte de la verdad, los que mantendrán puesta su armadura espiritual hasta el fin. Todo el cielo está a la expectativa de las decisiones que tomarán las personas que un día dejaron de estar de parte de Dios. Pero no estarán solos. Dios mismo cuidará de aquellos que estén de parte de la verdad, de parte de Cristo. Los sostendrá con sus manos poderosas. Sus promesas son fieles. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, dice el Salmo 91:11. En este tiempo más que nunca debemos examinarnos y meditar si hay algo que impide una comunión plena con el Altísimo. Necesitamos entregar a Cristo todo nuestro ser para que derrame su Santo Espíritu y de esta manera permanecer firmes en sus principios. El tema central de lealtad regirá alrededor de la adoración, tal como en los días de Noé, o en los días de Daniel, o en los días de Jesús, o en los primeros siglos del cristianismo, o en la Edad Media. Dios invitó a su pueblo a tomar una decisión de fidelidad. Así también en los últimos días, Él te invita a tomar una decisión. Seguido Apocalipsis 13, donde hemos visto las dos bestias que luchan en contra del poder de Dios, que hemos identificado como el papado y Estados Unidos, apostatado. En Apocalipsis, el capítulo 14, aparecen 3 ángeles simbólicos que tienen una misión que cumplir con mensajes importantes de llamado y de decisión. Estos 3 ángeles representan al pueblo de Dios del último tiempo. El mensaje que llevan es el mensaje que debemos predicar. ¿Y cuál es ese mensaje? Leamos primeramente en Apocalipsis el capítulo 14, versículos 6 y 7, donde nos menciona el mensaje del primer ángel. Y dice, y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. 3 cosas se pueden destacar en el mensaje del primer ángel. Primero, el evangelio eterno. Es el mismo que Cristo enseñó y fue propagado por sus discípulos. Trae en su estela la justicia que es por la fe. El segundo es el juicio. Hace referencia a la obra de Cristo como juez y Señor y a su obra sumo sacerdotal, la cual, de acuerdo a la profecía, debía comenzar al fin de los 2300 días o años, que según la profecía del libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, ya ha iniciado en el mundo desde el año
1844. La tercera es la adoración. Hay dos tipos de adoración que fue practicada por los hijos de Adán. Tenemos a Caín y a Abel. La adoración que parte del hombre y termina en el hombre, y una adoración volcada hacia Dios mediante la fe. Esta es la adoración bíblica, que lleva al pecador a contemplar la obra de Cristo. La adoración bíblica hace diferencia entre creador y creación. El cuarto mandamiento, que ordena guardar el sábado, es el único que destaca esta diferencia. Dice la palabra, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, bendijo el día de reposo y la santificó. En Éxodo capítulo 20, el versículo 11. El sábado también nos recuerda la liberación de la esclavitud del pecado por medio de Cristo y del descanso que tenemos en Él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice el apóstol Pablo. Y Jesús dice, venid a mí y yo os haré descansar. Jesús guardó el sábado. Los apóstoles dedicaban ese día al Señor y en el cielo se guardará el sábado como día por la eternidad, dice Isaías capítulo 66, el versículo 23. Y en los cielos nuevos y en la tierra nueva, sábado tras sábado, por la eternidad vendremos a adorar al Señor. Sí, el día sábado es el día de descanso que Dios instituyó y debemos disfrutar de él porque Dios lo ha dicho. El cuarto mandamiento reconoce a Dios como el Creador y es la señal de Dios, de su poder y autoridad. Los hijos leales a Dios no ignorarán que la verdadera adoración a Dios reconoce esta señal que Dios ha dado, el día del sábado. Los fieles creyentes observarán el sábado bíblico. En sus actos, representados como un sello en la mano, representarán al sábado como el día de descanso, pero también en su mente, representando el sello en su frente, reconocerán la adoración a Dios en su día santo, el sábado, como lo dice Isaías 58. Todo ser creado debe reconocer a Dios como Creador y Salvador a través de la obediencia del día sábado. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 8 nos presenta ahora el segundo ángel. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. El verdadero pueblo de Dios, simbolizado a través de este ángel, denunciará con claridad la caída de las falsas iglesias, Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión, falsificar la ley de Dios invalidando uno de sus mandamientos e imponiendo leyes humanas es más que confusión. Lamentablemente, esto afectará, como dice el segundo mensaje, a todo el mundo. Todo el mundo será confrontado a tomar una decisión respecto del verdadero día de reposo de Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 4 está escrito, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tratemos de hacer la voluntad de Dios para no caer en el peligro de ser parte de esa Babilonia mística que dejó de lado la ley de Dios para establecer leyes humanas. Pero allí no termina el capítulo 14. Va seguido de un mensaje aún más claro y categórico, haciendo un llamado aún más específico. En Apocalipsis 14, el versículo 9 al 11, dice, y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Está claro que Dios no aprueba esta falsa adoración. Dice claramente que todos aquellos que siguen a la falsa adoración serán rechazados por Dios. Queridos amigos, las profecías de Apocalipsis 13 nos muestran que habrá una alianza entre el clero católico
y el protestantismo a través del ecumenismo. Los dos se unirán para promover la santidad del domingo como día de reposo, día de descanso. El tercer ángel muestra el castigo que espera a los que a sabiendas ponen de lado la ley de Dios y se unen a la iglesia llamada Babilonia o alguna de sus hijas. Dios, en su gran amor, hace llamados para ayudarnos y apartarnos de los peligros que crecen cada día más en este tiempo del fin. Después del mensaje de los tres ángeles, Dios habló claramente de las características de los fieles hijos de Dios. En Apocalipsis, el mismo capítulo 14, el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Desde el principio existió una lucha entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A medida que se acerca la venida de Jesús, aumentará la ira de Satanás contra el remanente de Dios que guarda sus mandamientos. Pero el que venció a Satanás en la cruz será el sostén de los fieles en las horas difíciles y también en el drama final. Jesús nos llama hoy a tomar una posición decidida de su lado a fin de recibir el sello de Dios. Las profecías nos muestran que habrá una alianza en los días finales entre el Vaticano, la primera bestia de Apocalipsis 13, y el protestantismo de Estados Unidos o la bestia con dos cuernos. No solo influirán en las conciencias con toda clase de argumento, sino que llegarán a presionar a la minoría que se sometan a las leyes para observar el día domingo. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje que Dios desea dar por medio de su pueblo fiel, para que los hombres se decidan por Dios, por su ley y teman o respeten y guarden los mandamientos. ¿Qué posición asumirás tú frente a la invitación de Dios? ¿Deseas ponerte del lado de Jesús? Este es un cuadro que no es nuevo. En la Edad Media el papado utilizó todo su poder, no solo religioso, sino también político, para perseguir a todos los que se oponían a sus creencias. Millones fueron muertos en los juicios y torturas de la Inquisición. Lamentablemente, en el tiempo del fin, no lo realizará solo, sino con la ayuda de los Estados Unidos de América. La Biblia dice: aquí está la paciencia de los santos, según Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12. Paciencia es un sinónimo de perseverancia. Dios desea que permanezcamos cada día y a cada hora en su santa ley. En Deuteronomio capítulo 5, el versículo 29 dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios promete prosperidad y bendición a los que en todo tiempo guardan todos sus mandamientos. Pero si en lugar de los mandamientos de Dios se instituyen mandamientos de hombres y se quiere hacer pasar por verdades de Dios, no tenemos otra cosa que un engaño. En Mateo 15:9 nos dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay quienes inclusive creen que tienen la verdad porque hay manifestaciones sobrenaturales, o sea, realizan milagros. Pero se predice lo que Dios le dirá en la hora del juicio final, registrado en el libro de Mateo, también el capítulo 7, versículos 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Existen milagros verdaderos y falsos. Puede haber salvación sin curación y curación sin salvación. En el Apocalipsis leímos claramente las características de los hijos de Dios. Apocalipsis 14:12 decía, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que estarán con el Señor llevan estas dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible buscar la santidad, guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos sin fe es puro legalismo. De modo que entre la maraña de religiones que dicen tener la verdad, hay una fórmula muy sencilla para distinguir al remanente fiel pueblo de Dios. Si recordamos el estudio de Apocalipsis capítulo 12, que representaba a la mujer pura o a la iglesia de Dios, también mencionaba estas mismas características. En Apocalipsis 12, 17, allí decía, y el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo o el dragón está airado con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo o la fe de Jesús. A lo largo de toda la Biblia encontramos este fundamento. Mis queridos amigos, Dios nos ayude para poder tomar una decisión correcta. No aferrarnos a una institución o a tradiciones que no siguen costumbres que no están aprobadas por la Biblia, sino que escuchemos el llamado de Dios, que se encuentra en el importante libro del Apocalipsis, a formar parte del pueblo que tiene las características mencionadas en este fascinante libro, que guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Lamentablemente, casi todas las iglesias cristianas han aceptado el falso día de reposo, el domingo. Pero sí hubo y siempre existió un pueblo que guardó y guarda el día de reposo que Dios instituyó en el Edén. Así como los israelitas no han dejado la costumbre de guardar el sábado, así también lo debemos hacer de todo corazón y recibiremos las bendiciones que Dios nos santifica y nos prepara para la Jerusalén celestial. Allí estaremos unidos con Dios y reposaremos juntos con Él en ese día especial que ha establecido para la humanidad por la eternidad. Guarda el día sábado. Significa que dejes a un lado todos tus trabajos y preocupaciones de la semana y dediques este día al Señor, visitando a la iglesia, estudiando la palabra de Dios o visitando a los enfermos y necesitados, y pasar momentos regeneradores en la naturaleza y junto con los hijos de Dios. Si hasta aquí, mi querido amigo, no has tomado una decisión de ser fiel a Dios en la observancia del día santo, el sábado, el séptimo día de la semana, como el día de descanso y adoración a Dios, te animo a que no permitas que pase otra semana más sin ser fiel a Dios. No te pierdas el sello de Dios. No cargues con el sello de la bestia observando el falso día de descanso. No te pierdas las bendiciones que Dios tiene prometidas para el fiel observador de la ley de Dios, el que sigue la voluntad de Dios. Isaías 48, 18 dice, oh, si hubieran atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y el Salmos 119, el versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Dios nos regala esta paz al observar fielmente todos sus mandamientos, al guardar el día sábado bíblico y no caer en las trampas de este poder engañador. Dios te bendiga ricamente. Les invito en este momento a ponernos de pie y dirigirnos a Dios,
a través de una oración antes de despedirnos. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos a ti y queremos darte gracias por la revelación del Apocalipsis. Vemos, Señor, que vendrán momentos difíciles, que las fuerzas políticas y religiosas se unen para una falsa adoración, imponiendo, Señor, también el falso día de adoración. Pero te pedimos que tú nos des fuerza y claridad para que podamos ver la importancia de ser fieles a todos tus mandamientos, incluyendo también el cuarto mandamiento, que nos recuerda la observancia del séptimo día, el sábado, como día de descanso. Señor, te pido que tú des fuerza a nuestros amigos que nos escuchan. Y si hay algunos que aún no han tomado su decisión, que no demoremos más, Señor. Que seamos leales a ti y podamos cargar con estas características que tú has mencionado en el Apocalipsis del remanente fiel, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Señor, prepáranos para los momentos futuros. Y Señor, que podamos ser protegidos por ti. Danos esa paz y ese gozo que tú prometes en cumplir tus mandamientos. Te alabamos, Señor, y te lo agradecemos. Bendice nuestras familias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hemos visto otro tema de gran importancia y escuchado un llamado que viene directamente de parte de Dios. Mis queridos amigos, sigamos los consejos de Dios y seamos fieles al pueblo que guarda todos los mandamientos de Dios. Les invitamos el próximo sábado a que juntos adoremos a Dios como lo dice su palabra. A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis. Les invitamos nuevamente para el día de mañana a escuchar otro tema más. Mañana, a la misma hora de hoy, disfrutaremos de otro documental de la serie Jerusalén tras las huellas de Jesús. Visitaremos Golgotá y el jardín de la tumba. También escucharemos la conferencia sobre una profecía del fascinante libro del Apocalipsis titulada El Arca de Oro en el Apocalipsis. Te esperamos el día de mañana nuevamente con tu familia y amigos. No te pierdas los 2 últimos temas de nuestra serie. Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana.